10 años. 10 años han pasado. Desde aquel suceso. Que marcó un antes y un después en mi vida. Muchos han muerto en el proceso. Y los que no. Tuvieron la mala suerte de convertirse en monstruos. Muchos habrán escuchado acerca de un refugio que creaba esos monstruos. Muchos decían que era falso. Pero yo no. Puedo confirmar que ese refugio es real. Porque yo estuve ahí. Yo era una de sus víctimas. Dios. Con solo recordar aquellos tortuosos días me hiela la sangre hasta el día de hoy. Tantos muertos. Tantos experimentos fallidos. Y todo para nada. Todos me preguntan cómo lo sé. Yo soy un sobreviviente de aquel refugio. El refugio 87. Uno de muchos refugios construidos por Voltec antes de la guerra nuclear del 2077 en las afueras de Yermo Capital. Pues verán, antes de que todo esto pasara yo era un simple colono que vivía el día a día en el yermo. Me ganaba la vida con lo que podía. Yo en aquellos tiempos vivía en un asentamiento llamado Megaton. El lugar en sí no es muy cómodo por varias cosas. Una de ellas es por la bomba nuclear que estaba en la ciudad y que podía estallar en cualquier momento. Pero a pesar de todo yo me conformaba con eso. Megaton también estaba cerca del refugio 101. Un refugio en el cual casi nunca salía nadie de ahí. Y eran bastante cerrados. De vez en cuando escuchaba transmisiones de aquel refugio. Un día mientras estaba caminando por el pueblo escuchaba entre susurros algo relacionados a unos grandes monstruos verdes que invadieron Yermo Capital. Pero yo no le di mucha importancia y seguí con lo mío. Una noche mientras todos estábamos dormidos escuchamos en las afueras de la ciudad unos gritos horribles. Parecía una pesadilla. Yo junto con un par de personas salimos del pueblo armados solamente para encontrar varios cadáveres y sangre por todos lados de personas y brahmanes. Y solo una sobreviviente. Una mujer que trabajaba para las caravanas. Ella nos contó a todos que fue atacada por un grupo de supermutantes. Todos ayudamos a esa mujer y le preguntamos qué eran los supermutantes. Ella nos contó que eran unas grandes bestias verdes que secuestran a las personas para llevárselas a un refugio para crear más de los suyos y que su grupo intentó poner resistencia a aquello pero todos murieron en el proceso. Yo le pregunté cómo es que sabe todo eso y ella me dijo porque ha estado escuchando que varios de esos supermutantes hablaban algo acerca de un refugio que crea más mutantes como ellos. Varias personas del pueblo estuvimos hablando acerca de la amenaza de aquellos supermutantes y en eso una persona nos contaba anécdotas de que en las ruinas de Yermo Capital ya estaban infestadas de esas cosas verdes. Y en eso tomamos una decisión. Ir al refugio 87 y poner fin a todo esto de una vez por todas. Recuerdo muy bien esa noche mientras todos estábamos yendo rumbo al refugio. Era fría y oscura. Apenas podíamos ver más allá de nuestras narices. Todos estábamos en alerta mirando para todos lados por si esos mutantes o alguna otra cosa nos ataca. En el camino no encontramos mucho peligro salvo alguna que otra cucaracha y escorpión. Ya casi habíamos llegado al refugio 87. Vimos a lo lejos la entrada a ese refugio. Pero sin previo aviso nos atacaron oleadas de supermutantes. Uno de ellos me atrapó y me golpeó hasta dejarme inconsciente. Desperté. Cuando desperté, estaba en una habitación. Apenas había luz en donde yo estaba. Casi todo estaba oscuro salvo por una luz que iluminaba el pasillo en donde yo estaba. Había una ventana en mi habitación en la cual pude ver el pasillo y las otras habitaciones. Al parecer por la estructura de la zona en donde yo estaba parecía ser un refugio. Al darme cuenta de eso, temía lo peor. Pero segundos después todas mis sospechas se hicieron realidad. Estaba en el refugio 87. Segundos después vi pasar por el pasillo a un grupo de esos supermutantes los cuales tenían como prisioneros a mis compañeros. Forzando la cerradura pude salir del lugar que me tenían cautivo. Y al salir vi en mi camino un montón de sangre por todos lados. Cadáveres pudriéndose y completamente desmembrados. Pero lo peor fue al revisar las otras habitaciones y celdas. Múltiples experimentos fallidos y mutaciones que terminaron con las vidas de aquellas personas.
Pero algo mucho peor que vi fue cuando entré a una sección del refugio en donde metían a las personas a un tanque lleno de beef. Ahí es donde encontré el origen de todo esto. El virus de evolución forzada hizo crear a los supermutantes. Además, en el refugio había mucha radiación por todas partes. Apenas podía quedarme consciente y resistir a la radiación, pero los niveles eran muy altos. Además que el lugar estaba infestado de supermutantes. Yo no tuve otra opción más que huir. Y contarle al resto de los colonos de Megaton sobre todo lo que estaba pasando ahí. En el camino encontré a esa mujer de la caravana. Pero no de la forma que me esperaba encontrarla. Porque al entrar en su celda, lo que vi fue algo que no voy a olvidar nunca. Lo que antes era una mujer, ahora no es más que una abominación. Una masa de carne con muchas extremidades. Tenía muñones en donde antes estaban sus brazos y de su boca salían lo que parecían ser 3 lenguas muy largas. A simple vista era horrible. Cuando la vi me heló la sangre. Y de la nada ella empezó a atacarme como si fuera un animal salvaje. Yo luché con lo que tenía para liberarme de ella ya que ella quería devorarme. Cuando me liberé intenté escapar lo más rápido que podía de allí, pero en el camino me topé con más de esas cosas. Eran mucho peores que los supermutantes. Era una pesadilla hecha realidad. Vi como esas cosas que antes eran humanos, devoraban la carne y la sangre de los cadáveres que estaban en el refugio. Aquello fue un infierno. Escuché también los gritos de las personas que tuvieron la mala suerte de estar en su camino. Yo corrí por todos los pasillos, buscando una forma de cómo salir de ese maldito refugio, pero el lugar era como un laberinto, y vaya a donde vaya no veía la puerta. Lo único que veía era sangre y cadáveres mutilados y devorados por todas partes. Y esas cosas buscándome por todos lados. Ya me estaba dando por vencido al intentar buscar una salida. La radiación que había allí me estaba matando y ya estaba a punto de aceptar mi muerte. Pero encontré una puerta que daba acceso a la sala del supervisor de aquel refugio. Yo sin muchas opciones decidí entrar en esa sala para resguardarme. Cuando entré a aquella sala, tuve tiempo para calmarme y reflexionar sobre todo lo que había visto allí. Luego de estar un rato así, empecé a buscar por la sala información acerca del refugio 87. Para ver si había una nota o algo que me dijera acerca de lo que haya pasado allí. Solamente encontraba libros quemados que no decían nada. Fue mi sorpresa al encontrar una holocinta acerca de alguien que ha estado trabajando en ese refugio antes y durante la Gran Guerra. Yo reproducí la holocinta en el terminal del escritorio del supervisor que aún funcionaba. En esa holocinta decía lo siguiente. Hola. A cualquiera que esté escuchando esto. Soy el Dr. Wayne Merrick. Yo estoy. O más bien. Estaba a cargo de los experimentos con el virus de evolución forzada en el refugio 87, pero eso fue antes de que la guerra nuclear comenzara. Yo era una de las mentes más brillantes en el campo de la evolución acelerada. Y es por eso que el gobierno decidió usar este refugio como el segundo lugar en todo el país en usarse como base para las pruebas del virus de evolución forzada después de la base militar Mariposa que está ubicada en California. Originalmente este refugio iba a ser otro más de los 122 que construyó Voltec para realizar experimentos con los moradores. Fue construido entre mediados del año 2066 y finales del año 2071. En el año 2076 el experimento original fue desechado para así dar paso a convertirse en un centro de investigación que estudiaría los efectos del BIF en los seres humanos. Bajo mi dirección y la de mi equipo, utilizamos un BIF modificado. Nosotros intentábamos crear un lote de virus que fuera a dar lugar a la creación fiable de humanos adaptados al entorno posnuclear. Pero a pesar de nuestros esfuerzos solamente hemos podido crear mutantes inferiores. A pesar de que han aumentado de tamaño, de fuerza y la inmunidad a los peligros ambientales, los sujetos mostraban agresividad a su entorno y daños mentales muy graves. El supervisor y los miembros de la seguridad del refugio eran conscientes de los experimentos que estábamos realizando ya que ellos seguían las órdenes de Voltec.
Sin embargo, las medidas de seguridad no eran suficientes. Un año después de que el refugio fuera sellado por el impacto de una bomba nuclear en la entrada, casi todos los moradores se convirtieron en supermutantes. Yo soy uno de los pocos en este sitio que sigue siendo un humano y ha podido sobrevivir a todo. Pero hasta ahora. Recibí un disparo en el estómago por parte de uno de esos supermutantes y me estoy desangrando. No sé cuánto más pueda soportar mi cuerpo este dolor. Pero no será mucho. Mi muerte está cerca. Todo esto pasó por mi culpa. Yo fui quien comenzó con esta maldita idea de crear humanos inmunes a la radiación. Me arrepiento de todo lo que he provocado. Aquí el Dr. Wayne Merrick despidiéndose de todos para siempre. Adiós. Luego de escuchar eso, entré en shock. Todo esto comenzó por un doctor desquiciado que quería buscar una forma de crear humanos inmunes a la radiación. La verdad me costaba creer que era verdad. Pero era verdad. Decidí salir de aquella sala e ir con cuidado por el refugio para no toparme con los mutantes. Encontré un mapa que indicaba la entrada del refugio y fui hacia allí. Llegué hasta la entrada principal, pero al salir había demasiada radiación afuera. Más de la que había adentro. Sentía que me iba a morir porque apenas podía respirar y moverme. Luché con todas mis fuerzas para no desmayarme y al final conseguí escapar de ahí. Pero cuando creía que ya lo había conseguido, me estaban persiguiendo varios supermutantes. Me intentaban dispararme, pero pude esquivar sus disparos salvo por uno que me dieron en uno de mis hombros. Encontré un arma tirada en el suelo y me enfrenté a todos ellos en un tiroteo. Maté a casi todos y cuando tuve la oportunidad pude de una vez por todas escapar de ese lugar para no volver jamás. Escapé y corrí lo más rápido que pude hasta llegar a Megaton. Cuando estaba huyendo no estaba consciente de lo que estaba haciendo y solo me estaba guiando por mi instinto de supervivencia, ya que estaba aterrado y no podía pensar bien en lo que estaba haciendo. Cuando recobré la conciencia me di cuenta de que llegué a las puertas de la ciudad. Meses después de aquel suceso. Me costaba vivir con ese trauma generado por ese día. Tenía pesadillas todas las veces que intentaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos. Lo único que veía era la puerta de aquel refugio con sus números, a esos mutantes y todas las personas muertas y la sangre derramada por todos lados. Había veces en las que no quería ni dormir. Cuando volví a Megaton aquellos posteriores días, tomé la decisión de abandonar mi casa e irme lo más lejos posible de Yermo Capital para no volver nunca más, ya que sabía que ese lugar estaría condenado a desaparecer por los supermutantes. Y porque temía que ese día tarde o temprano llegara y que yo no estuviera preparado para enfrentarme a aquello que se avecinaba. Yo abandoné Yermo Capital y emprendí un viaje muy lejano para encontrar un lugar que esté lo más seguro posible. Encontré un pueblo llamado Diamond City que está ubicado en la Commonwealth. El lugar en sí no es lo mejor que hay ni tampoco es muy seguro debido a los saqueadores que andan por las afueras de la ciudad. Pero aún así me conformaba con eso porque al menos ya sabía que podía estar tranquilo y vivir en paz lejos de esos monstruos. Me costaba mucho superar todo lo que he vivido. Y si me preguntan sobre el infierno, les puedo decir que yo ya no le temo al infierno. Porque estuve en él. Y su nombre es el Refugio 87.